Es una frase muy paradójica que esta paciente y muchos otros también lo han dicho en cierto momento de la terapia, porque es así. Pero es que realmente ese es el objetivo de ir a terapia, ver cosas que son tuyas y que gracias al proceso terapéutico aparecen. El no querer ver es lo que nosotros llamamos en psicología el mecanismo de negación. La negación es el mecanismo por el cual la mente evita afrontar conflictos o problemas que son de la persona, pero que son muy importantes de hecho porque están generando algún grado de malestar. Y el no querer afrontarlos es precisamente porque tiene que ver directamente con la persona. Recuerda que los seres humanos, si podemos echarle la culpa de las cosas que no nos gustan a los demás, a la vida, etcétera, es mucho mejor, pero en realidad los problemas personales le pertenecen a cada quien. Ahora, ¿es en realidad no querer ver lo que está surgiendo o es que no lo puedes ver? La razón precisamente por la cual la persona va a terapia es porque sola no puede ver esos elementos de malestar que está sintiendo que le están perturbando y por eso se necesita la ayuda profesional. Básicamente, si la gente no lo puede ver desde el inconsciente, empieza a generar unas respuestas, unas reacciones que se sienten en el cuerpo. El cuerpo generalmente es el que va avisando que hay emociones y sentimientos desagradables, como la angustia, la perturbación, la desesperación, la confusión, ¿sí? Y gracias a esas respuestas emocionales es que la persona entonces entiende que tiene una situación que debe abordar aunque ya no quiere. Por eso decimos que la gente cuando va a terapia siempre va en crisis porque esa sensación de malestar, todos esos sentimientos, para la persona lo que está entendiendo es que no le están haciendo ningún bien y por eso necesita entonces trabajarse. De hecho, esto me recuerda una anécdota de una compañera de trabajo que me dio mucha risa, porque, bueno, sin ser psicóloga me decía, no, es que a mí no me gustan los psicólogos porque te hacen llorar. Okay. Nosotros no hacemos llorar a la gente. La gente ya viene con su problema, su malestar, con su carga emocional y evidentemente en cuanto se sienta en el puesto de paciente, el empezar a hablar significa entonces la salida, primero que nada, de los sentimientos y el básico es llorar, como ya yo te expliqué en el episodio 1 de mi podcast. En realidad la terapia no es horrible. Lo que sucede es que en uno o varios momentos del proceso terapéutico la persona hace contacto con los sentimientos, muchos de los cuales no sabía que tenía, y ese es precisamente el objetivo de la terapia, hacer consciente aquello que está inconsciente, que es lo que genera el malestar, y por eso tenemos entonces que buscar la causa, sobre todo en psicoterapia profunda, para poder generar los cambios necesarios. ¿Cuál es la idea de entonces ir a terapia? Lo primero y más importante cuando decimos vamos a hacerlo consciente es ponerle un nombre al sentimiento, a la emoción o inclusive al problema. ¿Cuál es el real problema que a veces es difícil de verbalizar? Entonces, esa es la primera fase, poder identificar para ser consciente de una situación, ponerle un nombre. El que surja, el que la gente sienta que le va mejor, ¿ok? O algunas veces tenemos que ayudar a los pacientes poniéndoles el nombre para explicarle cómo se llama eso que está pasando. La otra cosa, conjuntamente con eso, es sentirlo. Y es en el cuerpo donde nosotros podemos sentir toda esa emocionalidad. Energéticamente hablando, son procesos
bioquímicos que van ocurriendo en el interior del cuerpo, pero que es necesario identificarlos, cómo se producen en tu cuerpo, porque cada persona es distinta, evidentemente. Entonces es importante poder ubicar en diferentes partes del cuerpo dónde se siente, cómo es esa sensación, qué es lo que la caracteriza y qué la diferencia, por ejemplo, de otras sensaciones que son meramente físicas. Las respuestas emocionales, aunque se somatizan y se sienten en el cuerpo, no son sensaciones que implican enfermedad en sí mismos ni van a generar ningún daño a nivel corporal. El cuerpo, por ser la manifestación física de la mente, es la que va a reflejar esa sensación específica que cada ser humano debe conocer en sí mismo. Todo esto al final es lo que forma parte muchas veces de lo que llamamos la memoria corporal. El cuerpo tiene su propia memoria y ciertos eventos que quedan registrados no solamente en la mente, también quedan registrados precisamente en el cuerpo a través de sensaciones que se repiten, que aparecen cada cierto tiempo, y por eso es tan importante poder reconocerlos en el propio cuerpo. Y el otro aspecto de la concientización del problema implica esta parte racional, que es darle un sentido, darle un significado a esa experiencia que la persona está teniendo, que es, digamos, parte de todo ese conocimiento integral. Por eso es que hablamos tanto de que somos una unidad integral, porque no es nada más entenderlo desde lo racional, sino poder integrar lo racional, lo emocional y lo corporal para que la persona pueda comprender su situación y a partir de allí entonces resolver lo que sea necesario resolver. Solamente dándole este orden en la mente, dándole una simbología específica que la persona pueda manejar desde su propio lenguaje verbal y no verbal, es que entonces empieza el proceso de transformación. Y esa es la verdadera resolución que la terapia hace. Poder entender todo esto de una forma tan integral es la transformación de eso que nosotros llamamos el trauma. El evento que está generando todo este malestar desde el inconsciente y que ha sido durante mucho tiempo una especie de atasco que no permite que la gente avance o que repita una y otra vez la misma situación hasta que se pueda resolver. Ese es el objetivo, de hacer todo este proceso terapéutico y poder conectar y sentir todas las cosas que van surgiendo a lo largo de las técnicas que se utilizan en psicoterapia para lograr este proceso de concientización. Como probablemente, de acuerdo a los procesos, a los sucesos traumáticos que la gente haya vivido, se va a pasar varias veces, quizás, por estos estados de malestar. Este es uno de los momentos precisamente cuando la gente tiene esto que yo llamo la revelación, que viene con tanta intensidad. Es posible que la gente quiera abandonar la terapia en el momento porque siente que no puede, porque es muy abrumador, porque la carga emocional es importante, pero la verdad es que nosotros no vamos a recomendar que la gente abandone la terapia justo en ese momento, porque es que eso es precisamente lo que hay que solucionar. Sin embargo, siempre es una decisión de la persona si se queda o no, si está dispuesta o no a afrontar todo lo que implica conectar con este proceso emocional, racional y corporal. Y por supuesto histórico, porque básicamente la gente lo que está viendo son partes de su propia historia que no son las más agradables, pero es que es la historia de cada quien. Voy a aprovechar hablando de esto de no quiero ver o no puedo ver aquellas cosas o partes de mí que no me gustan para invitarte a visitar mi página web, laculpaestuya.com, porque allí hice una serie específicamente sobre esto, de qué defienden los mecanismos de defensa. Y creo que es importante que cuando escuches estas audioayudas, pues puedas comprender cómo funciona la mente y por qué es importante buscar la psicoterapia o la ayuda profesional para poder sacar a la conciencia muchos de los temas
que son parte de la vida de cada quien y que generan problemas a nivel emocional, a nivel interpersonal y básicamente en todas las esferas de la vida. ¿Qué es importante tener en cuenta al momento de decidir ir a terapia? Que prácticamente todas las formas de terapia psicológica van a abordar el aspecto emocional. Por más que nos esforcemos, nosotros no podemos separar lo emocional de lo racional, de lo conductual. Somos una unidad integral, por lo tanto, cuando alguno de esos aspectos se ve afectado, todo lo demás también se va a afectar. Y precisamente el objetivo de cualquier tratamiento psicológico es hacer contacto con la emoción. ¿Para qué? Para poder entonces gestionarla de una forma efectiva o transformarla hacia otra emoción relacionada o vinculada con el bienestar. Entonces, toda terapia psicológica debe tener como objetivo mínimo la gestión efectiva de las emociones y la sana expresión de esas emociones para lograr el bienestar. Por otra parte, es importante que sepas que si decides llegar a la consulta psicológica alguna vez, es porque ya estás lista o estás listo para ver aquello que te pertenece, que te perturba, sí, que te está generando alguna clase de incomodidad que no siempre puedes identificar, pero que definitivamente te pertenece, es tuya. Todo lo que esté pasando en términos de malestar tiene que ver con tu historia, con tus aprendizajes, con tus experiencias. Por lo tanto, es importante adueñarse y manejar de la mejor forma posible esa historia, esas experiencias, esos traumas que todos los seres humanos llevamos para poder hablar de una buena salud mental, para poder hablar de la resolución de ese problema que generó la crisis emocional y que te está llevando a la terapia. Y si estás lista o listo para afrontar eso que vas a descubrir, es la única forma de transformar tu realidad interior, que es realmente lo único que puedes transformar para alcanzar la tan anhelada paz, tranquilidad que muchas personas de verdad lo desean, pero que implica poder enfrentarte a todos esos sentimientos que están allí, digamos, dormidos, congelados, encubiertos, negados por mucho tiempo para que eso se pueda transformar. Recuerda que no puedes cambiar la realidad exterior. Tú lo único que puedes cambiar es tu realidad interior y a partir de allí generar el impacto que tú quieres hacia afuera para tener la vida que tú quieres y que las cosas ocurran, fluyan, se den como tú deseas, de acuerdo a tus objetivos, siempre en la búsqueda del bienestar. Pero no transformamos las realidades exteriores, solamente transformamos el mundo interior. En conclusión, no es la terapia lo que es horrible. Lo que es horrible, como decía mi paciente, es el sentir lo que te pertenece. Todos esos sentimientos y emociones que siempre han estado allí, pero que no puedes ver en un determinado momento, pero tú sabes en el fondo de tu ser que están allí, perturbando, molestando, incomodando. Y hay que prestarle atención para poder entonces resolverlo. Es verdad que no siempre es agradable estos momentos dentro de la terapia o como parte de cualquier proceso de concientización que tú estés haciendo. Pero una vez que tú logras verlo, ya no hay vuelta atrás. Ya empieza ese proceso, ese camino de transformación. Y si dejas pasar el tiempo, tienes la paciencia y el acompañamiento adecuado, entonces todo eso va a tener un sentido de por qué tenemos que afrontar todo aquello que nos pertenece y que por alguna razón en su momento la mente bloqueó y lo tuvo allí guardadito hasta que tú pudieras entonces afrontarlo, que generalmente es en la vida adulta. Antes de eso es difícil poder manejar todos los eventos traumáticos que tenemos a lo largo de la vida
porque precisamente la mente se encarga de protegerte a través de estos mecanismos. La terapia psicológica definitivamente es para gente valiente. Valiente es la gente que reconoce sus limitaciones y que se atreve a pedir ayuda. Valiente porque es para gente que está dispuesta a enfrentarse con muchos sistemas, tanto externos como internos, para poder lograr el bienestar y la salud mental, para poder lograr la felicidad y la paz que tanto se anhela. Y es para valientes porque quien se siente en el puesto de paciente sabe que va a tener que enfrentarse a sí misma y también a mucha gente a su alrededor, y aún así está dispuesta. Así que ir a terapia significa apropiarte de lo que te pertenece para acomodarlo, repararlo e integrarte como una unidad funcional sana. También tienes la opción de seguir viviendo como una unidad disfuncional. Es tu elección, pero siempre la psicoterapia va a ser la mejor vía para lograr la felicidad y la salud mental.